Imagina un tiempo en el que las voces proféticas resonaban por todas partes, cuando la gente buscaba señales, milagros y verdades reveladas. En medio de ese escenario, surge una pregunta que ha quedado casi enterrada en los pliegues de la historia: ¿existió realmente un profeta que desafió a Jesús? Soy Susurros del Evangelio y voy a contarte toda la verdad. La sola idea provoca una sensación de asombro y curiosidad, despertando una necesidad de saber más. Muchos han olvidado su historia, otros ni siquiera saben de su existencia, pero la verdad sobre este profeta podría cambiar la forma en que entendemos los tiempos de Jesús. El misterio rodea su nombre, sus enseñanzas, y su impacto en quienes lo siguieron. Y mientras Jesús consolidaba su misión divina, este hombre también atrajo multitudes, dejando a muchos preguntándose si realmente había un rival en su camino. Acompáñanos en esta reveladora historia mientras exploramos los relatos de un profeta cuya sombra cruzó el mismo sendero que Jesús. En la época en que Jesús caminaba por las tierras de Israel, el ambiente estaba cargado de expectativas y tensiones espirituales. El pueblo judío vivía bajo el yugo del Imperio Romano, una situación que provocaba un deseo profundo de liberación, tanto política como espiritual. Esta opresión, combinada con las promesas de las escrituras hebreas sobre la llegada de un Mesías, creó el escenario perfecto para que surgieran líderes carismáticos que ofrecieran esperanza, milagros y dirección divina. El siglo I fue un periodo de agitación tanto en lo social como en lo espiritual. La ocupación romana, con su imposición de impuestos y leyes extranjeras, generaba resentimiento entre los judíos, quienes esperaban con ansias la llegada de un Salvador que los liberara de la dominación pagana. Las antiguas profecías del Antiguo Testamento, especialmente las de Isaías y Daniel, hablaban de un libertador que restauraría el reino de Israel y traería justicia a la tierra. Pero, con tanta desesperación y esperanza en el aire, no fue solo Jesús quien apareció en escena. Varios profetas comenzaron a alzar su voz, cada uno con su propio mensaje de redención y salvación. Estos líderes espirituales venían de diferentes orígenes y promovían diversas visiones de lo que significaba ser el Mesías. Algunos se presentaban como liberadores políticos, otros como reformadores religiosos. Durante esta época, se hablaba de señales celestiales, milagros y visiones, lo que hacía que muchos creyeran que el fin de los tiempos estaba cerca. El descontento popular hacía eco de las palabras de estos profetas, que a menudo prometían la intervención divina para poner fin al sufrimiento y la injusticia. Entre ellos, Jesús emergía con una propuesta radical: el reino de Dios estaba ya presente, pero su enfoque no era político, sino espiritual. Sin embargo, no fue el único que atrajo seguidores. En este contexto de fervor religioso, otros líderes se levantaron, llamando a las multitudes y prometiendo su propia versión de salvación. Muchos de estos profetas ganaron una notoriedad temporal, y aunque sus nombres hoy pueden no ser tan conocidos, en su momento desafiaron la atención del pueblo y de las autoridades romanas. El ambiente de Israel era una mezcla de expectativas apocalípticas y descontento popular, y era inevitable que aparecieran figuras que pretendieran encarnar la esperanza mesiánica del pueblo. Con este trasfondo, surge la pregunta inevitable: ¿quién fue este profeta que, según algunos, compitió con Jesús por la atención de las masas? A medida que ahondemos en su historia, entenderemos por qué su relato fue tan relevante en su época y cómo se entrelazó con la misión de Jesús. En medio de la gran efervescencia espiritual que sacudía a Israel en el siglo I, un hombre en particular comenzó a atraer multitudes y generar un impacto profundo en el pueblo. Su nombre, aunque no tan recordado como el de Jesús, resonaba con fuerza en su tiempo. Algunos lo llamaban Teudas. Este profeta emergió en un momento clave, cuando la desesperación por la llegada del Mesías alcanzaba su punto máximo, y su mensaje se propagaba rápidamente entre los más oprimidos. Teudas, cuyo origen no está completamente claro, se presentó como un líder carismático que aseguraba tener una misión divina. Su mensaje, al igual que el de otros profetas de la época, estaba cargado de promesas de liberación y restauración para el pueblo de Israel. Afirmaba tener la capacidad de realizar milagros, entre ellos, uno de los más audaces: abrir las aguas del río Jordán, al estilo del antiguo profeta Moisés. Este tipo de señales y promesas tenían un profundo impacto en las multitudes, que veían en él la esperanza de una nueva era, libre de la opresión romana. A diferencia de otros profetas de menor relevancia, Teudas consiguió atraer una gran cantidad de seguidores.
Era un hombre con una visión clara y poderosa de lo que significaba ser el Mesías, y su interpretación de las profecías bíblicas resonaba con aquellos que sufrían bajo la opresión extranjera. Muchos estaban dispuestos a seguirlo hasta las últimas consecuencias, convencidos de que él era el escogido por Dios para liberar a Israel. En los relatos históricos, especialmente en los escritos del historiador Flavio Josefo, se menciona a Teudas como una figura que movilizó a miles de personas. Sus promesas de milagros y su retórica mesiánica lo convirtieron en un rival importante, no solo para Jesús, sino para el propio orden establecido. Josefo relata cómo Teudas, aprovechándose de la desesperación del pueblo, los llevó a creer que Dios estaba a punto de obrar un nuevo milagro a través de él. Lo que hacía a Teudas tan popular entre las masas no era solo su carisma, sino su capacidad de conectar con las expectativas más profundas del pueblo. En un contexto de crisis y anhelo por la redención, su promesa de un nuevo éxodo resonaba poderosamente. Los campesinos, los pobres y los marginados, que sufrían bajo el peso del imperio, veían en Teudas a un líder que les ofrecía algo más que palabras, les ofrecía acción divina. Pero, ¿qué pasó con Teudas y su movimiento? ¿Por qué su historia, tan vibrante en su tiempo, quedó en gran parte olvidada? Mientras exploramos más a fondo su historia, veremos cómo su destino se entrelazó con las autoridades romanas y con la creciente influencia de Jesús, quien también estaba captando la atención de las multitudes. En un tiempo de profunda incertidumbre y expectativas mesiánicas, tanto Jesús como el profeta rival, Teudas, emergieron con mensajes que resonaban en el corazón del pueblo, pero con enfoques y visiones del mundo muy diferentes. A primera vista, ambos parecían ofrecer respuestas a las inquietudes espirituales de la época, sin embargo, sus enseñanzas divergían en aspectos cruciales que definieron el impacto que cada uno tuvo sobre sus seguidores. Por un lado, Jesús centraba su mensaje en el reino de Dios, no como un poder terrenal inmediato, sino como una realidad espiritual que ya estaba presente y que requería un cambio profundo en el corazón de las personas. Sus enseñanzas sobre el amor al prójimo, el perdón y la transformación personal diferían drásticamente de la noción convencional de un Mesías conquistador que vendría a liberar a Israel del yugo romano por la fuerza. Jesús hablaba de un reino que trascendía las luchas políticas y militares, un reino que no se manifestaría con espadas ni revueltas, sino a través de la compasión, la fe y la entrega a la voluntad de Dios. Por otro lado, Teudas, como muchos otros líderes mesiánicos de su época, ofrecía una visión más tangible y concreta del Mesías. Prometía milagros visibles y eventos dramáticos que traerían la liberación física y política del pueblo. Mientras que Jesús hablaba del poder de la humildad y el servicio, Teudas apelaba a la esperanza de una intervención divina inmediata, un acto espectacular que confirmaría su identidad como el elegido de Dios. En sus discursos, la idea de un Mesías guerrero y liberador era más explícita, alineándose con las expectativas de quienes esperaban un líder que derrocaría a los opresores romanos y restauraría el reino de Israel. En cuanto a sus seguidores, las diferencias también eran notables. Jesús atrajo a un grupo diverso de personas, desde pescadores hasta recaudadores de impuestos, pasando por marginados sociales y enfermos. Sus seguidores vieron en él no solo a un maestro, sino a alguien que ofrecía una salvación espiritual que trascendía las dificultades temporales de la vida. Por su parte, los seguidores de Teudas veían en él a un líder con un mensaje de esperanza política. Muchos de sus seguidores eran campesinos, personas comunes que anhelaban una liberación del opresivo régimen romano y que vieron en Teudas la promesa de un nuevo Moisés, capaz de realizar un milagro tan grande como la apertura del Mar Rojo. Sin embargo, las similitudes no pueden ser ignoradas. Tanto Jesús como Teudas se veían a sí mismos como figuras importantes dentro del panorama profético de Israel. Ambos apelaban a las antiguas escrituras y hacían referencia a las promesas de Dios para su pueblo. Aunque sus caminos eran distintos, los dos captaban la atención de multitudes que buscaban desesperadamente una señal de que Dios no había olvidado a su pueblo. Lo que realmente diferenciaba a Jesús y Teudas era su enfoque en el poder y la naturaleza de su misión. Mientras que Teudas buscaba manifestar su autoridad mediante señales visibles y dramáticas, Jesús proclamaba que el reino de Dios no vendría con grandes demostraciones de poder terrenal, sino como una semilla que crece lentamente en los corazones de los creyentes. Mientras Teudas buscaba un cambio externo y tangible, Jesús enfocaba su mensaje en una transformación interna y eterna. Con el paso del tiempo,
las diferencias entre ambos se hicieron aún más claras. Teudas, con su enfoque en los milagros inmediatos y el poder terrenal, terminó chocando con las autoridades romanas, lo que llevó a su caída. Jesús, en cambio, aunque también fue perseguido, ofrecía un mensaje que sobrevivió a su muerte y resurrección, expandiéndose por todo el mundo como una fuerza espiritual imparable. Así, aunque ambos profetas captaron la atención de sus contemporáneos, el enfoque de Jesús trascendió el tiempo, mientras que el de Teudas quedó como un episodio más en la historia de los falsos mesías. A lo largo de esta comparación, queda claro que, aunque hubo momentos en los que Teudas parecía ser un rival formidable para Jesús, sus diferencias fundamentales determinaron sus destinos. El mensaje principal del profeta rival, Teudas, se centraba en una promesa de liberación física y política, en contraste con el mensaje espiritual y transformador de Jesús. Teudas ofrecía a sus seguidores una visión concreta y poderosa del reino de Dios, un reino que se manifestaría de manera visible y dramática en la tierra. Su enfoque estaba profundamente arraigado en la esperanza mesiánica tradicional de un liberador que vendría a restaurar el poder de Israel y derrocar a los opresores romanos. Teudas proclamaba que él era el líder elegido por Dios para guiar al pueblo hacia un nuevo éxodo. Según los relatos históricos, su mensaje incluía la promesa de realizar milagros similares a los de Moisés, como la apertura del río Jordán, lo que haría posible que sus seguidores cruzaran a salvo y experimentaran una liberación milagrosa. Este tipo de promesas apelaba directamente a la desesperación de un pueblo sometido al control romano, que anhelaba un cambio inmediato en su situación política y social. La promesa de una intervención divina palpable era un llamado irresistible para muchos, y su mensaje se alineaba con el deseo de acción rápida y liberación visible que muchos judíos esperaban de un Mesías. Sin embargo, su mensaje no se centraba en la transformación interna o en el arrepentimiento espiritual que Jesús predicaba. Mientras que Jesús hablaba de la necesidad de un cambio en el corazón y una relación renovada con Dios basada en el amor y el perdón, Teudas dirigía la atención hacia un futuro político y físico. En lugar de invitar a la introspección y la transformación personal, su mensaje apelaba a la expectativa de un reino terrenal donde Israel sería restaurado como una nación soberana. Este enfoque también se diferenciaba en su visión del poder. Para Teudas, el poder de Dios se manifestaba de manera tangible a través de milagros que confirmarían su autoridad como el líder divino. Era un mensaje que se centraba en lo espectacular y lo inmediato, un contraste directo con la enseñanza de Jesús sobre el reino de Dios como una realidad espiritual que crecía de manera silenciosa y progresiva en la vida de los creyentes. Jesús habló del reino como algo que no llegaría con grandes señales exteriores, sino como una semilla de mostaza que crecería lentamente, sin la intervención violenta o militar que muchos esperaban. El mensaje de Teudas, entonces, no solo ofrecía una alternativa política a la opresión, sino que también proporcionaba un escape del sufrimiento y la injusticia del presente, algo que resonaba profundamente en aquellos que estaban cansados del control romano. Sin embargo, este enfoque contrastaba con la enseñanza de Jesús de que los creyentes debían vivir en este mundo, pero no ser parte de él. Mientras que Jesús pedía paciencia y fidelidad, incluso en medio del sufrimiento, Teudas ofrecía una salida más rápida y dramática, apelando a las esperanzas inmediatas del pueblo. El conflicto entre ambos mensajes se hacía evidente en su visión del sufrimiento y el poder. Mientras Jesús abrazaba el sufrimiento como parte del camino hacia el reino de Dios, llamando a sus seguidores a cargar su propia cruz y a seguirle, Teudas evitaba ese enfoque, prometiendo una intervención milagrosa que haría innecesaria cualquier forma de sacrificio personal prolongado. Esta diferencia fundamental hizo que el mensaje de Teudas, aunque atractivo para muchos, fuera esencialmente temporal y limitado a las circunstancias políticas de su tiempo, mientras que el de Jesús trascendió esos momentos, ofreciendo una esperanza eterna y un cambio profundo en el interior de las personas. La respuesta del pueblo ante Jesús y el profeta rival fue diversa y reflejó las tensiones y esperanzas de una sociedad sumida en la agitación política y religiosa. En un momento de opresión romana y de gran expectativa mesiánica, las multitudes anhelaban un Salvador que los liberara de su sufrimiento, pero las formas en que Jesús y el profeta rival abordaban esa necesidad eran tan diferentes que provocaron una marcada división en sus seguidores. Por un lado, Jesús atraía a multitudes con su mensaje de amor, perdón y transformación interna. Su enseñanza sobre el reino de Dios, aunque profundamente espiritual, ofrecía consuelo a los marginados, los enfermos y los pecadores.
Muchos se sentían atraídos por su compasión y su poder de sanación. Para aquellos que buscaban una relación renovada con Dios, el mensaje de Jesús representaba una esperanza duradera y una promesa de salvación más allá de las limitaciones del presente. Sin embargo, no todos encontraban este mensaje satisfactorio o suficiente, especialmente aquellos que esperaban una liberación más visible y tangible de las cadenas políticas. Por otro lado, el profeta rival ofrecía una alternativa atractiva para aquellos que estaban impacientes por un cambio inmediato. Prometía la liberación física del dominio romano, y con su carisma y promesas de milagros, capturaba la atención de quienes anhelaban una intervención divina más inmediata y dramática. Su mensaje, más alineado con las expectativas tradicionales del Mesías como un líder militar o político, ofrecía una salida más concreta de la situación opresiva. Muchos que no estaban satisfechos con la aparente pasividad del mensaje de Jesús se sintieron atraídos por el enfoque más combativo y espectacular del profeta rival. Su promesa de un reino terrenal visible apelaba a las masas, especialmente aquellas que esperaban ver señales inmediatas del poder de Dios manifestándose en la tierra. La división entre los seguidores de Jesús y los del profeta rival se hizo evidente en varios aspectos. Algunos veían a Jesús como el verdadero Mesías, el Hijo de Dios, cuyas enseñanzas y obras eran prueba de su autoridad divina. Sin embargo, otros se sentían atraídos por el mensaje del profeta rival, quien ofrecía una respuesta más directa a las circunstancias políticas y sociales de la época. Esta división no solo reflejaba las diferencias en las enseñanzas, sino también en las expectativas de lo que el Mesías debía ser. En algunos casos, existía una tensión visible entre los seguidores de ambos líderes. Los discípulos de Jesús, aunque dedicados a su maestro, probablemente enfrentaban críticas de quienes apoyaban al profeta rival, quienes veían en Jesús a un líder demasiado pacífico y desinteresado en las cuestiones políticas inmediatas. Por otro lado, los seguidores del profeta rival eran vistos por algunos como aquellos que buscaban una liberación terrenal, ignorando las necesidades más profundas del alma y del espíritu que Jesús predicaba. En paralelo, la popularidad de ambos líderes creció, pero de maneras diferentes. Jesús, aunque inicialmente rechazado por muchos en su propio pueblo, se ganó el respeto y la devoción de una multitud de seguidores a través de sus milagros, su sabiduría y su mensaje radical de amor. Su influencia se extendió más allá de las fronteras religiosas tradicionales, atrayendo a gentiles y aquellos que se consideraban fuera del favor de Dios. Su mensaje de inclusión y esperanza espiritual resonó a lo largo del tiempo y del espacio. Por otro lado, el profeta rival se ganó la atención de aquellos que deseaban una liberación más concreta y palpable. Sus promesas de milagros físicos y de un reino terrenal cautivaban a muchos que anhelaban la intervención inmediata de Dios en sus circunstancias. Aunque su popularidad era considerable, y en su momento representaba una amenaza para el orden establecido, su mensaje, basado en la esperanza de un cambio político, estaba limitado por el contexto histórico y no logró perdurar como el mensaje espiritual de Jesús. Las tensiones religiosas y políticas en la época de Jesús y del profeta rival eran palpables y crecían a medida que ambos ganaban influencia entre el pueblo. Los líderes religiosos del templo, los fariseos, saduceos y otros grupos de poder dentro del judaísmo, se enfrentaban a una situación compleja. Por un lado, estaban preocupados por mantener la estabilidad en una sociedad que ya vivía bajo la opresión romana, por otro, veían con recelo el impacto que estos nuevos profetas, tanto Jesús como su rival, estaban teniendo sobre la población. Desde el punto de vista religioso, Jesús y el profeta rival representaban una amenaza a la autoridad establecida. Jesús, con su mensaje radical de amor, perdón y una relación directa con Dios, desafiaba el legalismo y las normas tradicionales que regían la vida espiritual del pueblo judío. Criticaba a los líderes religiosos por su hipocresía y por poner cargas pesadas sobre las personas sin ofrecerles consuelo espiritual. Este tipo de confrontación generaba tensiones no solo entre Jesús y las autoridades religiosas, sino también entre sus seguidores y aquellos que se aferraban a las enseñanzas del templo. El profeta rival, aunque con un mensaje diferente, también representaba un desafío a la estructura religiosa establecida. Si bien su enfoque podía ser más político o revolucionario, su creciente popularidad entre el pueblo ponía en duda la autoridad de los líderes del templo. Las multitudes que seguían a este profeta en busca de liberación del yugo romano cuestionaban la eficacia y relevancia de los líderes religiosos, quienes no ofrecían respuestas concretas a las opresiones del pueblo.
Esta situación de competencia espiritual creaba un clima de tensión creciente en el cual los líderes del templo buscaban controlar la narrativa y preservar su autoridad. En el ámbito político, las autoridades romanas, encargadas de mantener el orden en las provincias bajo su dominio, también observaban con preocupación el surgimiento de figuras carismáticas como Jesús y el profeta rival. Los romanos toleraban la religión judía siempre que no interfiriera con la paz y la estabilidad del imperio. Sin embargo, tanto Jesús como el profeta rival, cada uno a su manera, ponían en peligro esa estabilidad. Jesús, aunque su mensaje no era abiertamente político, representaba una amenaza indirecta para el dominio romano. Su creciente popularidad y su predicación sobre un reino de Dios preocupaban a las autoridades, que temían que este reino espiritual pudiera inspirar una rebelión o una insurrección contra el poder romano. Aunque Jesús insistía en que su reino no era de este mundo, sus seguidores empezaban a verlo como un posible Mesías, lo que aumentaba la presión sobre las autoridades para tomar medidas preventivas. Además, su juicio y crucifixión, instigados por los líderes religiosos pero aprobados por el poder romano, fueron un claro ejemplo de cómo las tensiones religiosas y políticas se entrelazaban. Teudasl, sin embargo, representaba una amenaza más directa para el poder romano. Si bien sus enseñanzas podrían haber tenido un componente espiritual, su mensaje de liberación del yugo romano era una clara incitación a la rebelión. Los romanos, siempre vigilantes ante cualquier señal de levantamiento, veían en este profeta una figura peligrosa que podría movilizar al pueblo en una revuelta abierta. La política romana de paz a cualquier precio no toleraba a aquellos que amenazaban con desestabilizar el orden establecido, y por eso cualquier profeta que promoviera la resistencia activa contra Roma estaba en la mira de las autoridades. Además, la relación entre los líderes religiosos y el poder romano era compleja. Aunque los líderes del templo no apoyaban abiertamente el dominio romano, muchos colaboraban con las autoridades para preservar su propio estatus y poder. En este contexto, tanto Jesús como el profeta rival representaban una amenaza a este equilibrio precario. Los líderes religiosos sabían que cualquier perturbación del orden por parte de estos profetas podría llevar a una intervención brutal por parte de los romanos, algo que no deseaban. Por ello, tanto los líderes del templo como las autoridades políticas romanas compartían un interés común en silenciar a estas figuras que podían desestabilizar la región. La idea de una competencia por el reino de Dios entre Jesús y el profeta rival plantea una cuestión intrigante. En una época llena de expectativas mesiánicas, donde muchos esperaban la llegada de un líder espiritual o político que los librara de la opresión, es natural que surgieran figuras carismáticas que captaran la atención del pueblo. Sin embargo, al profundizar en la naturaleza de los mensajes de Jesús y el profeta rival, surge la pregunta de si realmente existió una competencia directa por la influencia y el liderazgo espiritual o si sus enseñanzas, aunque diferentes, podían coexistir. Jesús predicaba sobre el reino de Dios en términos profundamente espirituales. Su enfoque no estaba en el derrocamiento de los poderes políticos terrenales, sino en un reino de justicia, amor y reconciliación con Dios. Su mensaje era inclusivo, llamando a todos a la conversión y a una relación personal con el Creador, invitando a la gente a un cambio radical de corazón y de vida. En cambio, si el profeta rival tenía un enfoque más político o social, su mensaje podría haber estado orientado hacia la liberación inmediata del pueblo de Israel del yugo romano, apelando a las ansias de justicia terrenal y restauración nacional. Desde este punto de vista, las diferencias entre ambos líderes no necesariamente los colocaban en una competencia directa, sino en una divergencia de perspectivas sobre lo que significaba el reino de Dios. Mientras Jesús hablaba de un reino que no es de este mundo, el profeta rival quizá veía el reino como algo tangible y terrenal, lo que conectaba con las expectativas de muchos judíos de la época que deseaban ver la restauración de Israel como nación independiente. Sin embargo, no podemos descartar la posibilidad de que, a nivel humano, algunos seguidores de ambos líderes sí percibieran una competencia entre ellos. Las multitudes, siempre en busca de líderes carismáticos y salvadores, podrían haber interpretado las enseñanzas de ambos como opuestas, llevando a una polarización entre quienes seguían a Jesús y quienes se alineaban con el profeta rival. Es posible que algunos vieran a Jesús como una figura más pasiva, mientras que otros veían en el profeta rival a un líder dispuesto a tomar acciones más decisivas para lograr la liberación.
Esto habría intensificado la percepción de que ambos competían por el mismo objetivo, aunque con métodos y enfoques diferentes. Otra cuestión importante es si el profeta rival consideraba a Jesús como un competidor. La historia nos dice poco al respecto, pero podemos especular sobre cómo habría reaccionado al creciente número de seguidores que atraía Jesús. Si su objetivo era ganar seguidores para una causa nacionalista o social, podría haber sentido que Jesús desviaba la atención de lo que consideraba los verdaderos problemas del pueblo, como la ocupación romana y la necesidad de una revolución política. En ese sentido, el profeta rival podría haber visto a Jesús como una especie de distracción o, peor aún, como alguien que minaba su propio mensaje. Por otro lado, es posible que el profeta no haya visto a Jesús como un competidor, sino como alguien con un enfoque distinto, pero igualmente valioso. En ese caso, su mensaje no habría estado en oposición directa al de Jesús, sino que tal vez buscaba complementarlo o incluso corregirlo desde su perspectiva. Podría haber sentido que mientras Jesús se centraba en el aspecto espiritual, él se encargaba de lo que consideraba las necesidades más inmediatas del pueblo, como la justicia social y la libertad política. Esta coexistencia de mensajes no habría sido inusual en una época con múltiples voces proféticas, todas ellas ofreciendo caminos diferentes hacia la redención y la restauración de Israel. Otra posibilidad es que las diferencias fueran puramente teológicas y espirituales, más que una competencia directa por la influencia sobre el pueblo. Es importante recordar que en esa época existían muchas interpretaciones sobre las Escrituras y sobre lo que el Mesías debía hacer. Algunos veían al Mesías como un rey guerrero que liberaría a Israel por la fuerza, mientras que otros lo imaginaban como un líder espiritual que traería paz y justicia. En este contexto, tanto Jesús como el profeta rival podrían haber representado diferentes respuestas a esas expectativas, cada uno abordando un aspecto distinto de lo que la gente creía que el Mesías debía ser. A pesar de todo esto, lo que es indudable es que el impacto de Jesús trascendió las fronteras de su tiempo y de su contexto. Mientras otros profetas de la época se desvanecieron en la historia, la enseñanza de Jesús sobre el reino de Dios perduró y sigue transformando vidas hasta el día de hoy. Por eso, aunque existieron muchos otros líderes espirituales y profetas en su tiempo, la figura de Jesús es única, no solo por su mensaje, sino por la manera en que ha influido en la humanidad a lo largo de los siglos. El legado del profeta rival es un aspecto crucial en la historia del cristianismo y del contexto religioso en el que se desarrolló. Tras la muerte de Jesús, la vida y las enseñanzas del profeta rival tomaron diferentes caminos, cada uno dejando huellas en la cultura y en la espiritualidad de su tiempo. En primer lugar, es importante considerar qué sucedió con este profeta después de la crucifixión de Jesús. Dependiendo de su trayectoria, es posible que haya enfrentado una mayor persecución, especialmente si su mensaje seguía resonando entre los seguidores de Jesús. Algunos relatos históricos sugieren que los profetas y líderes religiosos que surgieron durante este periodo pudieron haber sido objeto de represión tanto por las autoridades romanas como por los líderes del templo, que veían en ellos amenazas a su poder. Este contexto de tensión política y religiosa podría haber llevado a que el profeta rival se desvaneciera en la historia, ya sea por su muerte, su arresto o su decisión de retirarse. Sin embargo, si consideramos que el profeta rival tuvo un impacto significativo durante su vida, es probable que su mensaje haya perdurado entre sus seguidores. Muchos de estos seguidores podrían haber continuado propagando sus enseñanzas, adaptándolas a las circunstancias cambiantes de la época. Algunos historiadores indican que, en los años posteriores a la muerte de Jesús, existieron movimientos que se consideraban herederos de las enseñanzas de este profeta. Estos grupos, aunque no alcanzaron el mismo nivel de influencia que los primeros cristianos, sí mantuvieron viva la memoria de su mensaje. A lo largo de los siglos, el legado del profeta rival podría haber influido en otras corrientes de pensamiento y movimientos religiosos. Algunos de sus seguidores pudieron haber integrado aspectos de su enseñanza en las nuevas tradiciones que surgieron, creando un sincretismo religioso en el que se mezclaban ideas del judaísmo, del cristianismo y de otros cultos de la época. Esta fusión de creencias podría haber contribuido a la formación de comunidades religiosas que buscaban una respuesta más directa a los desafíos de la vida cotidiana, en oposición al enfoque más espiritual y trascendental que promovió Jesús. En cuanto a su influencia contemporánea, es interesante observar que, aunque la figura de Jesús ha dominado la narrativa cristiana, el profeta rival no ha desaparecido del todo.
Algunos estudiosos de la religión y teólogos han empezado a reexaminar la historia de esta figura y su mensaje, buscando entender su impacto en la espiritualidad de la época. Su legado podría encontrarse reflejado en corrientes místicas o en ciertas interpretaciones de la justicia social dentro de las tradiciones cristianas que ponen énfasis en la liberación y en la acción política. Por otro lado, en la historia de las religiones, es común que figuras carismáticas que comparten enseñanzas similares puedan ser olvidadas o relegadas a un segundo plano. Este podría ser el destino del profeta rival, cuya enseñanza, aunque pudo haber resonado en su tiempo, no alcanzó la universalidad y el impacto que tuvo Jesús. Sin embargo, es esencial no subestimar su legado, incluso si su mensaje no se mantiene vivo en una forma organizada, es posible que haya dejado una impresión en la psique colectiva del pueblo que se buscaba liberar de la opresión. En resumen, el legado del profeta rival es una historia de complejidades y matices. Aunque su mensaje pudo haber sobrevivido en la memoria de sus seguidores y haber influido en otros movimientos religiosos, con el tiempo su figura se desvaneció en comparación con la de Jesús. No obstante, la historia de este profeta rival sigue siendo relevante, recordándonos que, en la búsqueda de la verdad y la conexión con lo divino, muchos han caminado por senderos paralelos, cada uno ofreciendo diferentes visiones de lo que significa vivir en un reino de justicia y esperanza. La exploración de su legado nos invita a reflexionar sobre cómo las enseñanzas de diferentes líderes espirituales pueden coexistir y cómo sus mensajes pueden continuar resonando a lo largo del tiempo, incluso si no siempre están en el centro del escenario. La historia de este profeta rival nos lleva a cuestionar por qué su figura y su mensaje no alcanzaron la misma prominencia que los de Jesús en el relato religioso y cultural de la humanidad. Hay múltiples factores que podrían haber contribuido a su olvido, que van desde la competencia directa con la figura de Jesús hasta las circunstancias sociopolíticas de la época. En primer lugar, es fundamental considerar el contexto en el que ambos profetas operaron. Jesús, a través de sus enseñanzas y su eventual crucifixión, se convirtió en el núcleo del movimiento cristiano que emergió en las décadas posteriores a su muerte. Su resurrección y el desarrollo de la narrativa cristiana alrededor de su figura generaron una devoción que no solo consolidó su legado, sino que también dejó poco espacio para la competencia. En cambio, el profeta rival, a pesar de sus seguidores, pudo haber sido percibido como un líder secundario en un momento en que Jesús acaparaba la atención. Otro aspecto importante es la naturaleza de los mensajes de ambos profetas. Jesús abogaba por un nuevo entendimiento del reino de Dios que desafiaba las normas religiosas y sociales de su tiempo, lo que le otorgó un impacto trascendental. Su mensaje de amor, compasión y redención resonó profundamente en aquellos que se sentían marginados. En contraste, el mensaje del profeta rival, aunque popular, puede no haber tenido la misma capacidad transformadora. Esto podría haber limitado su capacidad para trascender la época y captar la imaginación de generaciones futuras. La represión también jugó un papel crucial en el olvido del profeta rival. Es posible que los líderes religiosos y políticos de la época hayan visto en él una amenaza, llevando a un esfuerzo deliberado por silenciar su voz y su mensaje. En un entorno donde el control social y religioso era predominante, cualquier líder que desafiara el status quo podría haber sido objeto de persecución. Esto puede haber llevado a la desaparición de sus seguidores o a su dispersión, lo que dificultó la preservación de su legado. Además, la dinámica de los movimientos religiosos en la antigüedad puede haber jugado un papel en el olvido de este profeta. Cuando Jesús resucitó y sus seguidores comenzaron a difundir su mensaje, la figura del profeta rival podría haber sido relegada a un segundo plano, su enseñanza absorbida o transformada en interpretaciones que encajaban con la nueva narrativa cristiana. En este sentido, es posible que su legado se diluyera en el fervor del nuevo movimiento que estaba surgiendo. Desde una perspectiva teológica, la historia del profeta rival plantea preguntas interesantes sobre la voluntad divina y el propósito en la narración de la fe. ¿Por qué algunas figuras históricas son recordadas y celebradas mientras que otras son olvidadas? Algunos teólogos argumentan que este olvido podría ser parte de un plan divino más amplio, donde las narrativas y figuras que perduran sirven para un propósito particular en la historia de la salvación. Esto podría incluir el establecimiento de una singularidad en la figura de Cristo como el camino único hacia la redención. El olvido del profeta rival es un fenómeno complejo influenciado por factores históricos, sociopolíticos y teológicos. Su legado no trascendió de la misma manera que el de Jesús,
pero su existencia y enseñanzas siguen siendo relevantes para entender el contexto en el que surgieron estas figuras. Reflexionar sobre por qué fue olvidado nos permite apreciar la riqueza y la diversidad de los movimientos religiosos de la época, así como los desafíos que enfrentaron al intentar dejar su huella en la historia de la humanidad. La influencia de Jesús sobre la historia es un testimonio poderoso de su singularidad y el impacto profundo que ha tenido en la humanidad a lo largo de los siglos. A pesar de la existencia de otros profetas y líderes espirituales, Jesús se destacó no solo por sus enseñanzas, sino también por la forma en que éstas resonaron en el corazón de millones y cómo su mensaje se ha perpetuado a través del tiempo. En primer lugar, es importante considerar la naturaleza del mensaje de Jesús. Su enseñanza sobre el amor incondicional, la compasión hacia los demás y la importancia del perdón revolucionó la forma en que las personas se relacionaban entre sí y con lo divino. A diferencia de otros profetas que quizás se enfocaron en aspectos más rituales o legales de la fe, Jesús introdujo un concepto de relación personal con Dios que permitió a sus seguidores experimentar una conexión más profunda y transformadora. Este enfoque fue radical en su época y continúa siendo un pilar central en la fe cristiana. El impacto de Jesús no solo se limitó a la espiritualidad individual, sino que también moldeó el desarrollo de la sociedad a lo largo de la historia. Su mensaje inspiró movimientos sociales y éticos que promovieron la justicia, la paz y la dignidad humana. Desde las primeras comunidades cristianas que desafiaron las normas sociales y económicas de su tiempo hasta los movimientos por los derechos civiles en el siglo XX, las enseñanzas de Jesús han servido como una base moral para muchas luchas por la justicia a lo largo de los siglos. En comparación, el legado de otros profetas puede no haber tenido el mismo alcance ni la misma capacidad de transformación cultural. Muchos de ellos, aunque influyentes en su tiempo y en sus contextos específicos, no lograron establecer una narrativa que perdurara a través de las generaciones de la misma manera que lo hizo Jesús. La historia de la humanidad ha estado marcada por su figura, y su vida y enseñanzas se han convertido en una fuente de inspiración y guía para miles de millones. Además, la forma en que Jesús enfrentó la muerte y su posterior resurrección solidificó su lugar en la historia como el Mesías esperado. La creencia en la resurrección no solo confirmó su mensaje, sino que también creó una comunidad ferviente de creyentes dispuestos a difundir su enseñanza, a pesar de la persecución y el rechazo. Esto contrasta con otros profetas que, tras su muerte, vieron desvanecerse su influencia o se encontraron con divisiones que impidieron la unificación de sus seguidores. Las enseñanzas de Jesús también han sido interpretadas y recontextualizadas a lo largo de la historia, lo que ha permitido que su mensaje siga siendo relevante en diferentes culturas y épocas. Desde la teología de la liberación en América Latina hasta los movimientos de justicia social en todo el mundo, su legado ha encontrado nuevas formas de expresión que continúan impactando a las generaciones actuales. La historia de la fe cristiana no puede entenderse sin considerar la figura de Jesús. Su vida, muerte y resurrección han moldeado no solo la espiritualidad de millones, sino también la cultura, la ética y la moral de la sociedad en su conjunto. Su mensaje ha sido un catalizador para la creación de instituciones caritativas, escuelas y hospitales, y ha fomentado la creación de un sentido de comunidad entre aquellos que comparten su fe. La influencia de Jesús sobre la historia es innegable. A pesar de la existencia de otros profetas y líderes espirituales, su mensaje ha perdurado a través del tiempo, moldeando no solo la historia de la fe cristiana, sino también el curso de la civilización. Su legado, caracterizado por un amor radical y una invitación a la transformación personal, continúa inspirando a individuos y comunidades en su búsqueda de significado, propósito y conexión con lo divino. Jesús no solo fue un profeta, fue un cambio de paradigma que dejó una huella imborrable en la humanidad. Reflexionar sobre el rival de Jesús y su lugar en la historia nos ofrece una perspectiva valiosa sobre la complejidad de la espiritualidad y el impacto de los líderes religiosos en sus respectivos contextos. Aunque este profeta no haya alcanzado la prominencia de Jesús, su existencia y enseñanzas nos invitan a explorar la diversidad de voces que han intentado guiar a la humanidad hacia una comprensión más profunda de lo divino. Primero, es crucial reconocer que la historia de la fe cristiana no se limita únicamente a la figura de Jesús. A lo largo de los siglos, han surgido numerosos profetas, místicos y líderes espirituales que han ofrecido perspectivas únicas sobre la vida, la espiritualidad y el significado de la existencia.
Estos personajes, aunque menos conocidos, han desempeñado roles importantes en la vida de sus comunidades y han desafiado las nociones establecidas de fe y religión. El profeta rival, en este sentido, representa una de estas voces que, aunque quizás no alcanzó la misma notoriedad, contribuyó a la riqueza del panorama religioso de su época. Al estudiar la vida y el mensaje de este profeta, podemos aprender sobre la dinámica de la competencia espiritual y el deseo humano de buscar la verdad. En un mundo lleno de incertidumbres y ansiedades, muchos se sintieron atraídos por la promesa de un nuevo camino espiritual que resonaba con sus anhelos y necesidades. Esto plantea preguntas importantes sobre cómo los mensajes de los líderes espirituales son recibidos y cómo las personas se identifican con ellos en diferentes momentos de su vida. Además, reflexionar sobre la relación entre este profeta y Jesús nos ayuda a entender que el mensaje de amor, compasión y perdón que Jesús promovió no existió en un vacío. Estaba en diálogo con otras enseñanzas y creencias contemporáneas, lo que enriquece nuestra comprensión de su mensaje. La interacción entre diferentes líderes espirituales, cada uno ofreciendo su visión del reino de Dios, nos recuerda que la búsqueda de lo sagrado es una experiencia compartida por muchas tradiciones y culturas. Invitar a la audiencia a considerar la historia de la fe cristiana como un tapiz de personajes fascinantes también puede abrir la puerta a una apreciación más amplia de la espiritualidad. En lugar de centrarse únicamente en figuras canónicas, es importante reconocer que cada líder, cada profeta y cada pensador religioso ha dejado una huella, por pequeña que sea, en el viaje colectivo hacia la comprensión de lo divino. Esto nos invita a explorar las enseñanzas de estos personajes y cómo sus mensajes aún resuenan en la actualidad. Finalmente, es esencial reflexionar sobre cómo podemos aplicar las lecciones aprendidas de este profeta rival en nuestras propias vidas. A menudo, el verdadero crecimiento espiritual proviene de la humildad de reconocer que siempre hay más que aprender, y que otros pueden ofrecer perspectivas que nos ayuden a profundizar nuestra propia fe. La historia está llena de relatos de personas que, a pesar de ser menos conocidas, han influido profundamente en aquellos que les rodean. La vida de este profeta puede servir como recordatorio de que todos estamos en un camino de búsqueda y descubrimiento, y que cada voz cuenta en la sinfonía de la espiritualidad. Al reflexionar sobre Teudas y su lugar en la historia, nos damos cuenta de que su vida y enseñanzas ofrecen una rica oportunidad para comprender la diversidad de la experiencia religiosa. Aunque quizás no haya sido tan influyente como Jesús, su historia nos invita a apreciar las múltiples vías que han llevado a las personas a explorar su relación con lo divino. En última instancia, nos recuerda que la búsqueda de la verdad y la conexión espiritual son esfuerzos que trascienden el tiempo y las fronteras, invitándonos a aprender de todos aquellos que han buscado iluminar el camino hacia la fe. Al llegar al final de este fascinante viaje a través de la historia, te invito a reflexionar sobre las figuras históricas que han moldeado tus propias creencias y perspectivas espirituales. Cada uno de nosotros está influenciado por diversas enseñanzas y líderes que han dejado huella en nuestra vida. Así como hemos explorado la historia de este profeta rival de Jesús, te animo a investigar más sobre otros personajes que han contribuido a la rica tapestría de la espiritualidad. El estudio de la historia de la fe es un camino lleno de descubrimientos. Cuanto más investigues, más entenderás la complejidad de las creencias que nos rodean y cómo éstas han evolucionado a lo largo del tiempo. Al abrirnos a nuevas perspectivas, podemos profundizar nuestra conexión con lo divino y apreciar la diversidad de voces que han buscado guiar a la humanidad. Si te ha gustado este vídeo y consideras que la historia de este competidor de Jesús es un tema valioso que merece ser compartido, te invito a que te suscribas a nuestro canal. Tu apoyo es fundamental para que podamos seguir explorando estas narrativas fascinantes y trayéndolas a la luz. No olvides dar like y compartir este vídeo con amigos y familiares. Juntos, podemos expandir el conocimiento sobre figuras históricas que, aunque poco conocidas, han jugado un papel importante en el desarrollo de la fe. Ayúdanos a difundir esta historia y a inspirar a otros a investigar y reflexionar sobre su propia espiritualidad. Gracias por acompañarnos en esta exploración. Te esperamos en el próximo vídeo, donde seguiremos desentrañando las historias que han dejado su huella en el mundo de la fe. Hasta pronto.